Welcome to our Ahora, webinar. para iniciar, bienvenidos a nuestro webinario. Es una iniciativa que conecta los trabajadores y los movimientos ambientales del sur global y el norte global. La idea es convertir la deuda global en acción global y mantener los combustibles fósiles en el suelo. Si tienen algunas preguntas, incluyanlas en el chat y acuérdense, por favor, de apagar sus cámaras y micrófonos. Hoy tenemos un increíble panel de oradores que van a hablar con nosotros y les voy a notificar a todos ustedes con una marca de 6 minutos. Tenemos oradores de todas partes del mundo, Latinoamérica, África, del Reino Unido, de Washington. Y sin más introducción, le doy la palabra ahora a nuestro primer orador que nos dará una introducción acerca de la campaña y es Esteban Serval. Él es un científico y un activista de primera línea. Ahora vive en Alemania, pero él es argentino y nos dará un panorama general sobre la campaña del clima. Tienes la palabra. Muchas gracias, Vivi. Hola a todos y bienvenidos a este webinario. Yo me llamo Esteban y soy argentino, pero estoy viviendo en Alemania desde hace 3 años. Vengo de las primeras líneas de la lucha contra el fracking en Vaca Muerta, una de las cuencas más grandes de el gas. Y hemos estado trabajando con muchas personas estos años, construyendo la solidaridad internacional para atacar diferentes problemas relacionados con el extractivismo, como la perforación, el fracking y otros. Y es importante señalar que no vamos a avanzar mucho si no tratamos también el problema de la deuda. Los países del sur global están estrangulados por esta deuda. Muchos de ellos están de manera inconstitucional e ilegal sometidos a estas deudas. De cierta forma, el norte global tiene una gran deuda porque son ellos los países que han contribuido de mayor forma a las emisiones de gases de efecto invernadero debido a su superdesarrollo. Y ellos hacen parte también de esta deuda y ellos están negando las reclamaciones que se hacen para reparaciones y nunca han dado una respuesta de manera significativa a estas exigencias y por eso hay que hacer una presión, aunque sea en las calles o de cualquier forma. Y hay que hacer que el norte pague su deuda con el clima al cancelar las deudas del sur global, las deudas financieras que vienen del sur global y que van al norte global y que nos ayuden a hacer una transición justa en donde el sur global no tiene ninguna oportunidad de cumplir con sus compromisos a menos que se les dé una oportunidad. Vamos a empezar en la cumbre del G7 en Alemania. Ya hemos estado trabajando con muchos grupos que están planeando acciones relacionadas con el G7, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Así que esta campaña que está siendo avanzada por el Sur Global, la lidera el Sur Global y desde el nivel popular. Queremos trabajar con las ONGs y organizaciones de todo tipo para que las personas del globo, el norte global sepan que esta campaña, a diferencia de muchas otras, está siendo dirigida y promovida por personas de el sur global y las organizaciones populares. Esto involucrará las uniones sindicales, movimientos sociales y ambientales. Hay tantas fuerzas que están tratando de ayudar a los movimientos sociales y hay otras organizaciones que están tratando de alejar a estos grupos de la discusión internacional sobre el clima y hay que hacer presión en el G7, que son las 7 economías más poderosas del mundo, el gobierno del FMI y el Banco Mundial para que cambien sus políticas, para que podamos avanzar en la renegociación y la cancelación de nuestra deuda del sur global. Este es un proceso a largo plazo, una visión de largo plazo, y no se va a lograr en solamente un día, pero ese día se dará a luz a este movimiento en las calles. Es la única forma en la que se puede realizar el cambio. Queremos estas movilizaciones en las calles. En junio estamos planeando de ir al COP del mundo para participar en estos momentos
importantes y estos hitos mundiales. Y es importante que ustedes se unan y compartan esta información con cualquier persona que conozcan para que de una manera significativa nos unamos a esto a nivel mundial para que haya miles o cientos de miles de personas en donde ellos se puedan unir a nuestros esfuerzos. Muchas gracias, Esteban, por la introducción. Ahora vamos a escuchar de Juan Pablo Elson. Él es argentino y él es el coordinador latinoamericano de Progressive International y el fundador de la Argentina Sin Fracking o Argentina, The Movement, Argentina Without Fracking Movement. Ella va a hablar acerca de la deuda y la necesidad de promover un movimiento mundial que promueva y que entienda la ilegitimidad de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias a todos y a todas. Muy entusiasmado y contento de estar en este encuentro internacional con todas nuestras voces y nuestra participación de una gran convocatoria, como mencionó Vivi y Esteban, y seguramente van a hablar el resto de los oradores, que es momento de actuar y convocarnos. Quiero agradecer muy especialmente a los traductores, porque su rol es estratégico para permitirnos trascender la barrera del lenguaje y realmente concretar una convocatoria a un movimiento global que vaya creciendo y acumule la suficiente fuerza para construir una alternativa que implique justicia social y justicia climática y nos permita construir alternativas al problema grave del colonialismo que estamos padeciendo en Argentina, en América Latina, en África, en los países del sur global. Todos sabemos la gravedad del problema del calentamiento global y la publicación del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y que tenemos por delante 8 o 10 años para reaccionar y generar un cambio sin precedentes en el modo de producción y consumo. ¿Qué oportunidad va a tener Argentina de realizar una transición si el Fondo Monetario Internacional le impuso en el periodo de la presidencia de Donald Trump y en el periodo de la presidencia de Macri un endeudamiento de 44.000 millones de dólares, que todos en su totalidad fueron destinados a la fuga, y ahora impuso un acuerdo de otros 44.000 millones de dólares para pagar esa deuda que se fugó? Son procesos de endeudamiento ilegítimos que imponen, como lo decía Reb en la movilización de Washington, un círculo vicioso de empobrecimiento de nuestros países, que después implica el avance de corporaciones petroleras y de corporaciones que avanzan en el extractivismo para depredar nuestros recursos. Con estas deudas ilegítimas pesando sobre nuestros países va a ser imposible. Y si no hay un movimiento global que trabaje esta convocatoria y un internacionalismo solidario entre el norte global y el sur global, vamos a estar condenados a ser territorios de sacrificio y población descartable, porque el ejemplo de Argentina, de un país con una población, con el 50% de la población debajo de la pobreza, ¿cuál es la posibilidad de que podamos hacer esta transición justa y esta transición ecológica y transición hacia energías renovables? Y el caso de Argentina se repite en países de África, se repite en otros países de América Latina. Adriana desde Uruguay puede comentar cómo las corporaciones avanzan con actividades extractivas de combustibles fósiles, contaminando el acuífero guaraní, que es la principal reserva de agua de Sudamérica. Entonces, desde Argentina queremos valorar y transmitir la esperanza que nos genera este tipo de iniciativas, de un movimiento global donde participamos entre todos los países y de todos los continentes, con una visión y una convicción de promover esta convocatoria para cuestionar al G7, al Banco Mundial, al FMI y su modelo de opresión de nuestros países, con el ejemplo de Donald Trump, que no solo imponía el acuerdo de endeudamiento en Argentina, sino que además había sacado a Estados Unidos, acuérdense, del Acuerdo de París. Entonces necesitamos liderazgos positivos, movimientos positivos que convoquen a la movilización de miles de personas, de cientos de miles de personas, para poder construir un escenario de futuro sustentable, de justicia social y de justicia climática.
Por lo tanto, a disposición en la convocatoria a todos los movimientos de Argentina, de América Latina, para aportar entre todos a esta coordinación internacional y avanzar en una movilización donde impongamos fuertemente nuestros debates de justicia climática y justicia ambiental. Así que realmente un placer, muchas gracias y sigamos juntos en la lucha. Muchas gracias, Juan Pablo. Thank you very much. So just a reminder Muchas gracias. Un recordatorio. Si tienen alguna pregunta, las pueden incluir en el chat y las pueden formular en cualquier idioma que ustedes prefieran. Así que ahora tenemos a Sonny Morgan. Él es un activista del clima de Sudáfrica y está activo en muchos movimientos. Él hablará acerca de la perspectiva de la deuda por el clima de Sudáfrica y el potencial de unirse globalmente. Muchas gracias. Queremos preguntarles que hagamos algo no convencional. Hemos perdido muchas personas en nuestros países. Vamos a guardar unos minutos de silencio. Gracias. Es muy triste lo que estamos viviendo en Sudáfrica en estos momentos. Hemos sufrido en los últimos 2 meses un rain bomb. Esto ha afectado a una de nuestras provincias. En solamente 2 días, 1/3 de nuestra provincia tuvo problemas. Hubo desbordamientos de tierras, devastación, inundaciones. 317 personas han perdido sus vidas y una de las áreas más populares para el turismo, resorts, completamente devastado. El país no estaba preparado desde el punto de vista de estos desastres. El país está ahora sufriendo esto y por más de una década hemos estado sufriendo por el cambio climático y las personas no toman esto en serio y tenemos que traer a casa la idea de que estamos viviendo un choque climático y no estábamos preparados para esto. Algunas ONGs en el país desde mañana van a empezar a llevar el caso para acusar al gobierno de manera formal y estamos tomando esto seriamente. En el último mes, algunas instituciones han sido culpables por la manera en que han procesado el agua y han almacenado algunos ácidos y esto ha causado choque y devastación al medio ambiente. Voy a hablar sobre estos 3 puntos. La importancia de este programa. Nos hemos estado preguntando como activistas de la justicia climática en Sudáfrica, estamos preguntándonos qué campaña, qué tema de campaña, qué problema puede reunir a cientos de miles de personas para que salgan a las calles, porque sabemos las cosas que no han traído a estas personas a la calle. La corrupción no ha llevado a las personas a las calles. Altos niveles de desempleo no los ha sacado a las calles tampoco. En cuanto a la eficiencia, no somos el país que uno de los países que no hemos podido avanzar en este sentido. Hemos sido reconocidos como el país con menos oportunidades en el país y en el continente. Juan Pablo de la Comunidad Sur me ha indicado que el tema que puede sacar a millones de personas a las calles, no solamente en África, pero en todo el planeta, es la idea de la crisis climática. Vemos
todos los movimientos e iniciativas, pero no hemos podido amarrarlas a acciones positivas, climáticas, cosas que fundamentalmente puedan cambiar la conversación sobre el problema climático. Vemos todo el tema de los ICC, estos informes, y decimos al mismo tiempo que es un código rojo para el planeta, pero el mismo día el Reino Unido anuncia 40 nuevas licencias para explotaciones y los reportes de IPCC no se mencionan porque lo único que se menciona son nuevas licencias para exploración por Shell, Total y toda esta gente. Y también hablamos del pipeline. Ellos están en viento en popa mientras hablamos de que no debe haber combustibles fósiles y nuevas exploraciones. No nos están escuchando. Aunado al tema de que necesitamos tomar acciones inusuales, innovativas, atrevidas, revolucionarias. ¿Y qué más revolucionaria que decirle al sistema capitalismo y y a los extractores: escuchen, ustedes son responsables por las pérdidas, por las personas indígenas, no solamente por los últimos 10 años, pero desde la revolución industrial han estado extrayendo del sur y llevándolo al norte, ya sea colonialismo o por el tema de esclavitud. Nosotros vamos a responsabilizarlos y tenemos los números, y son números reales en, de el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen responsabilidad y vamos a estarles diciendo cuál es su responsabilidad. Y globalmente vamos a trabajar de manera unificada con otras personas y vamos a responsabilizarlos y vamos a lanzar una campaña internacional para reunir a miles. Le queda un minuto, por favor, para que ustedes comprendan cuáles son sus obligaciones, y vamos a ofrecerles no paz. Lo que van a recibir a cambio es vamos a utilizar el dinero para mejorar, que no tenemos que utilizar para pagar la deuda, para mejorar el sistema y las condiciones de nuestros ciudadanos y las condiciones de los combustibles fósiles en las tierras. Si no, tendremos que explorar más y vamos a llamar a una acción efectiva de manera solidaria, y cada uno de ustedes en sus países van a trabajar liderados por el Sur Global. Gracias. Muy gracias por esta intervención muy apasionante, y ahora vamos a pasar al tema de por qué importa este movimiento liderado por el sur. Katy, adelante. Sí, yo soy parte de Extensión Rebelión Global. Yo paso mucho tiempo en el tema de las campañas y hago mucho en cuanto a la administración, pero voy a hablar del tema de los webinars. Las cosas son importantes. Yo vivo en el Reino Unido, donde nosotros experimentamos mucho la comodidad del capitalismo. No se hace conexión entre los bienes y los servicios que afectan nuestra vida y el inconveniente que causa a otras personas. Lo último que quiere el capitalismo es que dudemos o nos sintamos incómodos con nuestras compras. Incluso nuestros mensajes ambientales se sienten como en el norte global, se enfocan
en las realidades del capitalismo y lo que pasa en el sur global. Nuestro mensaje es conceptual en manera general y vago. Hablamos mucho de los combustibles fósiles y el futuro como el trama principal, y hay un trauma secundario también. Mientras tanto, los pueblos y áreas más afectados son espacios donde la lucha contra la destrucción del medio ambiente, la destrucción de los medios de vida, la contaminación y la injusticia flagrante ha estado ocurriendo en muchos casos durante más de medio siglo. La experiencia del cambio climático tiene décadas y las voces transmiten ira, dolor. Y lo han estado haciendo por mucho tiempo, durante décadas. Estas voces llevan ira, dolor, autenticidad. Y queremos saber cómo luchar contra la bestia y dónde atacarla. Así que quiero decir un par de cosas sobre esto. Parece más probable que las ideas disruptivas sobre dónde atacar a la bestia, al capitalismo, provengan de fuera de las áreas que experimentan la comunidad, pero de lugares donde la fealdad brutal del sistema no puede ocultarse en absoluto. Estas voces también son más audaces, están llenos de realidad. Y en segundo lugar, si el norte global puede unirse detrás de esta narrativa del norte global, hace que las personas que están siendo más afectados por este problema puedan participar. Nadie es menos valioso que los demás. Y esto realmente nos hace ver el orden del capitalismo. Y yo diría que es importante estar detrás y unirse al mensaje del sur global, y esta perspectiva es muy disruptiva. Esta perspectiva en general va a ayudar a las personas. El cambio de perspectiva va a ayudar a las personas en general. Gracias, Katy. Agradecemos esta perspectiva. También queremos recordarles rápidamente que si alguien tiene alguna pregunta para los oradores, pueden introducirlo en el chat en español o en inglés. Ahora tenemos a Rob Callender, parte del Jubilee for Climate. Él es un activista ambiental y él va a estar hablando de anticapitalismo, las perspectivas del norte y la visión. Rob, adelante. Hola a todos. Realmente es un gran honor estar aquí y poder pasar tiempo con ustedes nuevamente. Y solamente quería decir gracias a Katy, Juan Pablo, Esteban, Sonny, quienes ya me han precedido. Gracias. El 27 de septiembre del año 2000, los 12,000 protestantes tuvieron una reunión para hablar sobre las finanzas del mundo, y porque han tenido que ser dependientes de instituciones. Esta situación no permite tener la ventaja económica que se necesita y las personas pierden sus vidas. En el 2021 también tuvimos este tema en las cortes para presionar a los gobiernos para eliminar las deudas, y el COVID también hizo que esta situación fuera más terrible. El juez nos encontró culpables, pero no éramos culpables. En su formato normal, bajo el control del imperialismo, están subyugando sus crecimientos en África, y cada uno de nosotros es un verdadero
una persona verdaderamente considerada esclava del sistema. El lunes, BlackRock, una de las compañías de asset management, no tomó la responsabilidad necesaria y las personas están sufriendo más y el sufrimiento se irá en años. Los grupos anticapitalismos también están afectando. Quiero hablarles también del rol del norte. Sony y Katy ya lo mencionaron. Esto une al norte y al sur y trasciende el dualismo del norte y del sur. Nos muestra algo profundo, nos muestra las inigualdades. Y yo utilicé, esto se utilizó en corte. Es como un peso en el cuello. Nuestro rol en el norte es vital, es una necesidad, una para el norte, para Europa, los es en estos lugares en donde la violencia es legitimizada y afecta el crecimiento económico. En el norte tenemos la responsabilidad de ser más radicales, porque como Katy lo mencionó, los monstruos están allí y necesitamos crear el incentivo para reparar. Las personas no pueden respirar. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Las personas no pueden respirar tampoco en el Reino Unido a causa de la inflación. Y ellos quieren reparación, pero no hay poder detrás de ellos. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros debemos tener esta estrategia para este movimiento en el norte y es lo que tratamos de hacer con el movimiento de Jubilee. Yo hablaba con alguien de mi familia, de blancos, y yo decía a ellos Black Power y ellos no sabían lo que era. Cuando pelea con un blanco no tiene miedo de esta persona, pero tiene miedo de lo que está detrás de ellos, el sistema, la policía, las personas. Cuando pelea con una persona negra, no pelea contra nadie que está detrás de él. Puede humillarlo o matarlo. Yo pienso que los movimientos ambientales consideran que el norte va a continuar porque no serán arrestados, tienen la arrogancia de la raza blanca. En la escuela en la que yo fui, había muchas personas de nivel elevado y ellos no consideran el tema del poder de los blancos. Ellos no comprenden el verdadero sentido de la lealtad. No se trata de construir el nivel de poder empoderar a los negros. Los blancos lo hacen automáticamente, se empoderan. Este movimiento es sobre crear el poder de la manera necesaria. Debemos ayudar a eliminar las deudas de blancos, negros, personas con discapacidad, los transgéneros, para todos. Necesitamos ver realmente dónde están las necesidades. Cada una de estas categorías va con inigualdad y hay muchas deudas y las deudas son una trampa porque algunas personas se enriquecen a causa de esto y están cobrando dinero para el negocio que usted quiere empezar. Esta lucha es una lucha para todas las comunidades, es una lucha para todas las personas y es una lucha para el planeta. Nos dice, ustedes no pueden afectarnos a nosotros. Hay consecuencias y hay que creer, hay que tener confianza, imaginación y pensar que vamos a ganar. Tenemos una responsabilidad en el norte. ¿Qué pasa? Glencoe está forzando a algunos mineros en la República Democrática del Congo para tener acceso para hacer pruebas con las baterías. Y hay muchas exportaciones que también causan desestabilización. El Brasil también tiene una deuda que ha aumentado y estamos viendo que nos piden la protección de Galápagos. Si el norte pudiera cancelar la deuda y nosotros
nos consideramos con nuestro poder de nuestros dedos blancos y los movimientos quieren terminar con el monstruo, pero vemos que habrán muchos más monstruos que van a aparecer con más dientes y por eso vemos por qué no se elimina la deuda y el problema. Este es el capitalismo, el cambio climático, ese síntoma no es la enfermedad en sí. Digo esto como un activista, yo he estado en diferentes células y vemos que ha habido celebración para luchar contra los cortes de cabeza y otros movimientos que están haciendo lo mismo. No nos quedan 50 más años, necesitamos revolución y yo sé que empieza ahora con este momento, con manos del sur que guían a todas las personas para terminar con el monstruo. Hay 7.7 millones de soluciones y las necesitamos todas. Necesitamos que todos sean fríos. Gracias por la lucha que ustedes adelantan y vamos a necesitar muchas más transformaciones, cancelar la deuda, cancelar el capitalismo y el cambio climático en ese orden de importancia. Muchas gracias, Rob. Gracias por las analogías. Ahora vamos a Rare Spring. Ella es una activista de 16 años de edad en el movimiento de la Extinction Rebellion y va a hablar por qué el Banco Mundial y el FMI tienen una gran responsabilidad en toda esta problemática. Hola, gracias a todos por invitarme y a todos por sus intervenciones. Sí, en el FMI y el Banco Mundial siempre han hablado de imponer grandes cantidades de deudas en todo el sur global, han impuesto restricciones y evitan que utilicen sus propios recursos y fuerzan a los países del sur a recurrir a la extracción de los combustibles fósiles que crean problemas y que perpetúa el cambio climático, afecta sobre todo al sur global. Estos combustibles que se están extrayendo se llevan al norte para pagar esta deuda, al norte global, y también el norte global es responsable por 92% de todas las emisiones que vienen de los combustibles fósiles, mientras que el sur solamente es responsable por el resto. El norte global, especialmente en Europa, los que tienen el poder en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esto necesita ser declarado. Esta campaña va a hacer énfasis sobre esta desigualdad y el FMI y el Banco Mundial, la gente que tiene poder allí, ellos son los que están causando la deuda ecológica. Ellos están causando el cambio climático y ellos deben repagar esta deuda ecológica con la acción de cancelar la deuda financiera del sur global. Debe haber un intercambio de deuda. Así es, presento ahora mi pieza escrita del cambio climático. Colonialismo en el sur. Estamos encendiendo un fuego que tenemos que apagar. Las corporaciones que extrayen, contaminan y destruyen las tierras de pueblos originarios que van a ensuciar. Los Estados Unidos y Europa colonizaron la economía, permitiéndole al sur casi nula autonomía, seduciendo a países pobres con la trampa de la deuda, corriendo en círculos sin poder salir de ella. Los empréstitos ilegales a dictadores y bufones, el FMI violando sus propias reglas, billones de dólares sobre el sur global, forzando a medidas de austeridad que ellos nunca eligieron. Países endeudados expuestos a una invasión de empresas perforando, haciendo fracking y minería, recursos robados enviados al norte global, mientras se emiten falsas promesas ambientales. Argentina diezmada por el FMI y el presidente Macri, para beneficiarse a sí mismo, obtuvo el mayor préstamo en la historia del FMI, poniendo a Argentina en un déficit masivo. Las enormes restricciones que impiden servicios sociales. El pueblo argentino se moviliza contra esta traición. El robo por parte de las multinacionales petroleras.
a las comunidades que han destruido. Deben indemnizar. El norte global causa la mayor parte del cambio climático, mientras el sur sufre un intercambio explotador. Estos Estados Unidos y Europa tienen una deuda ecológica. Cancelen la deuda, protejan a todas las naciones. Y de esta forma, aquí en Washington, estamos tomando acción contra el FMI y el Banco Mundial en sus sedes para decirle que ellos tienen que cancelar la deuda para repagar su deuda ecológica y para continuar este movimiento que está en curso contra el FMI, y lo vamos a seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias por tu hermoso poema. Todos están aplaudiendo, creo que lo puedes ver. Muchas gracias. Ahora tenemos un orador más y después daremos un cierre después de las preguntas. Si tienen algunas preguntas, es el momento perfecto para que las incluyan en el chat, para que podamos elegir qué preguntas vamos a formularle a nuestros participantes. Adriana Carvajal es nuestra última oradora y ella es una profesora y presidente de ACAS, la Asociación Ambientalista del Salto. Es de Uruguay y trabaja para proteger las reservas de agua de las que se mencionaron antes. ¿Se me escucha? Se te escucha, pero no se te ve. Bueno, a ver, ¿qué hice? ¿Ahora? Perfecto, sigue, adelante. Bueno, quería agradecerles a quienes participan y a quienes organizan este evento. Bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente quiero ir, digamos, directo al grano, como decimos nosotros. Sí, soy una docente que trabaja en Uruguay. Uruguay, quiero contarles un poquito brevemente. Es un país pequeño que estamos ubicados en América del Sur. Limita al oeste con la República Argentina y al noreste con Brasil. Tenemos, digamos, un país próspero en cuanto a la parte de riqueza del suelo para la producción de alimentos y muy rico en lo que tiene que ver con el bien agua. Tenemos hermosas costas, es un país que es muy apreciado por su turismo, las playas preciosas que tenemos, y es lo que debemos preservar. En los últimos tiempos, justamente hablando de estos fenómenos mundiales, ¿no? El BID y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional hicieron o, digamos, financiaron estudios sobre nuestro pequeño país para poder mapearlo en búsqueda de posibles yacimientos de hidrocarburos. Lo mapearon como es pequeño, muy, digamos, de punta a punta, y encontraron que los yacimientos que existen en nuestro país son, digamos, de tipos no convencionales, es decir, que para poder extraerlos es necesario aplicar la técnica nociva del fracking que todos conocemos, y con las consecuencias que esto significa para la salud humana, para el medio ambiente y sobre todo para lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan o aumentan el problema del cambio climático. Nuestro país es un país pequeño, por supuesto que tenemos problemas económicos, hay mucha falta de trabajo, entonces empresas multinacionales se acercan a nuestros países del sur a ofrecernos negocios que los gobiernos lamentablemente aceptan muy, digamos, sin tener en cuenta los daños que provocan al ambiente. Por ejemplo, las empresas de Estados Unidos, de Australia, de Francia, han venido a hacer exploraciones y explotaciones en búsqueda de hidrocarburos no convencionales. Provocaron accidentes realmente por impericia de las empresas en nuestros territorios.
Nosotros estamos muy preocupados porque la reserva, o sea, el sistema de acuífero guaraní es una de las principales reservas de agua dulce del planeta. El agua sabemos que es imprescindible para la vida, por ello debemos velar para que ésta exista en su máximo estado de pureza. Actualmente no estamos tan seguros de que nuestro acuífero tenga estas características, sino que ha sido realmente vapuleado por todas estas empresas que han venido desde el norte, trayendo las promesas de que nos vienen a ayudar, que nos vienen a traer prosperidad, mejoras en lo económico y en lo social, y con los, digamos, los gobiernos de turno también que le abren las puertas de nuestro país. El ciudadano común aquí en el Uruguay es un ciudadano muy tranquilo, no está muy, digamos, preparado para la lucha. Nosotros somos una asociación que sí venimos trabajando y somos, digamos, de trabajar en territorio con las comunidades, informando, denunciando y participando junto a otras organizaciones de nuestro país y de los países vecinos, como por ejemplo Argentina, Brasil y Paraguay, que somos los que tenemos soberanía sobre el acuífero guaraní. Por ello es que nos hemos unido y hemos hecho varias manifestaciones, como dije, en territorio, marchas, movilizaciones, audiencias públicas, y nos hemos presentado ante embajadas y trabajamos en forma unida y mancomunada, de manera que lo que es, digamos, preocupación para todos nosotros y queremos mantener a ese imperio norte lejos de nuestras tierras y que nos permitan, por ejemplo, a Uruguay gozar de lo que somos ricos, que es realmente el agua, que es lo que realmente nos volverá próspero en el futuro. El agua, el bien agua, y que sabemos que sin ella es imposible vivir. Podemos decir que nuestro país, ahora en este momento, las asociaciones ambientalistas estamos preocupadas porque queremos que en nuestro país exista una ley que prohíba esta técnica nociva del fracking, que es la forma de extraer hidrocarburos no convencionales. No hemos tenido suerte, solamente hemos logrado una moratoria por 4 años que se venció ahora en enero. Queremos y nos hemos puesto en comunicación con los parlamentarios para cuando se reúnan las comisiones de industria, nos tengan en cuenta y podamos llevar nuestras voces al Parlamento, de manera de que podamos decir, que no queremos esto para nuestro país y que queremos sí entonces preservar, como les dije, el bien agua, que es, digamos, lo que nos va a volver próspero para el futuro. Y por eso queremos decir que estamos de acuerdo con esta lucha, con este movimiento mundial, y que cuenten con nosotros, y a decir a todos que, bueno, bienvenidos a la lucha nuevamente. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Thank you so much. Please, so to wrap up. Muchas gracias. Para terminar, ahora vamos a las preguntas. Esteban tiene la palabra nuevamente. Muchas gracias, Vivi y Adriana. Quiero agradecerle a los traductores que han hecho este encuentro bilingüe posible y como una parte clave de lo que queremos hacer en adelante. Todo lo que quería añadir es que, como pueden ustedes ver de todo lo que han dicho nuestros oradores de hoy en Latinoamérica, África, Norteamérica, Europa, podemos ver que hay una gran importancia en reunir todos estos problemas que nos afectan, estos problemas respecto al capital financiero del FMI, el Banco Mundial. Queremos conectar la justicia social con la justicia climática. Todo lo que estamos tratando, y tenemos una oportunidad popular que va a crecer de abajo hacia arriba, e invitamos a todos a que se nos una. No va a haber suficiente
no va a haber demasiados participantes. Siempre se le dará la bienvenida a muchos más para que se unan en esta lucha para el planeta y la igualdad. Si tienen amigos en los movimientos sociales, climáticos, ambientales, queremos conectarnos con todos ustedes. Tenemos la información de contacto en el chat. Le damos la bienvenida a movimientos de todo el mundo, pero tenemos que ser millones en las calles para el G7 también. Lo único que puede hacer que lo imposible sea posible sean millones de personas en las calles en todas partes del mundo. Muchas gracias. Perfect. Thank you, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Volveremos a incluir esta información en el chat. Ahora vamos a nuestra primera pregunta y la pregunta es para Sunny de Sudáfrica. O por lo menos creo que él sería el mejor indicado para responderla. ¿Qué tácticas pueden utilizar los países africanos para las reparaciones culturales por la esclavitud y el colonialismo, aparte de lo ambiental? Esa es una pregunta en la que he estado pensando por décadas para tratar de responder, y una respuesta simple sería, es que tenemos que pedirlas, tenemos que exigirlas. Lo que ha pasado ha venido ocurriendo por demasiado tiempo y esa pregunta ha estado allí a nivel intelectual. Vemos que tal vez sería una buena idea que hubiera reparaciones climáticas, que sería una buena idea decir que debe haber reparaciones o compensaciones respecto a la esclavitud, pero tenemos que no solamente mantenerlo en un campo intelectual, sino exigirlas. Todos nosotros debemos expresarlo para que ellos entiendan, estos pueblos están despertando. Debemos utilizar las herramientas necesarias para que efectivamente a nivel global haya movilizaciones. Haya una movilización en todo el mundo, es la herramienta más efectiva. Y lo segundo, no podemos olvidar que debe haber un marco legal. Si no los usamos lo suficiente, no hemos lanzado los suficientes casos en La Haya, en la Corte Criminal Internacional, Corte Penal Internacional, en donde debe haber una rendición de cuentas para los responsables. Estos intentos de renegociar las deudas, queremos demandar a este o tal líder por los daños que han causado. Tenemos que hacer una organización global. En el sur global hemos estado dormidos como un dragón que ha olvidado que puede escupir fuego. Si hay oportunidad al final de la llamada, yo avanzaría con el tema de Rob, en el que se expresa que debemos tomar el tema por el cuello. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que se realizó también. Esta es una pregunta abierta para todos los participantes. La persona preguntó, si no me equivoco, el FMI está hecho por los ministros de finanzas y los gobiernos centrales. Las movilizaciones deben considerar a otros actores. Esa parte de la pregunta es, ¿qué avenidas tenemos de los Estados miembros? Si alguno de los oradores quisiera responder la pregunta. Yo podría participar. ¿Alguien más? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que esta es una campaña descentralizada. Nadie va a tener una coordinación global diciéndole a ningún país qué es lo que tiene que hacer, pero lo que tenemos que hacer es construir presión interna en nuestros países del sur global para que tengamos esos aliados que estás preguntando. La única forma en la que podamos tener a Argentina, Brasil, Sudáfrica y otros países del sur global es haciendo el liderazgo de esta campaña desde los gobiernos del sur global. Es primero si se tiene a los movimientos sindicales, movimientos sociales y climáticos para que hagan la suficiente presión en estos gobiernos, porque aún los gobiernos más progresistas y conscientes ambientalmente no tienen todo el poder o del Banco Mundial y del FMI. Tenemos que causar presión desde adentro y presión desde afuera. Así es como se realiza en Europa y en Washington DC, como estaba preguntando Rael. En las últimas
semanas ha habido movilizaciones en Argentina casi todos los días, porque como Juan Pablo explicaba, el FMI y el gobierno han hecho más acuerdos para continuar con la deuda, que es legítima, la están legitimando en este proceso. Estas movilizaciones, el FMI, por ejemplo, no les interesa estas movilizaciones. Si no les importa, somos invisibles a menos que esas movilizaciones sean visibles, y ese es el poder y el potencial de esta campaña, porque en esta vez, cuando la gente se movilice en muchas partes del sur global, no solamente van a ser visibles en el sur, sino en Alemania, en Inglaterra, en Alemania, en todo el norte global. Así tenemos que construir el poder y hacer presión dentro de los gobiernos del sur global, también como el norte global, y así es como lo atacamos, el problema. Sí, usted estaba preguntando si los ministerios de finanzas eran una buena meta para atacar también. Sí, puede que lo sean. Si se quiere hacer una estrategia en diferentes países, hay que encontrar las sedes del FMI, porque lo haríamos de manera global y después se podría hablar con individuos, pero ellos tienen menos poder para tratar con esos individuos. Thank you, Esteban. If I can have you continue this. Gracias, Esteban. Yo veo algunas preguntas sobre el tema de cómo llevar a cabo estas acciones. Si las personas dicen que es un movimiento masivo, si esto es suficiente o necesitamos otras acciones globales. Preguntan si la desobediencia civil puede considerarse. Hemos mencionado el Fondo Monetario Internacional, pero otros no lo consideran. Podemos terminar considerando la movilización. Paso el micrófono a Esteban. Y bueno, básicamente mi respuesta sería, si usted está en el sur global, deje que el global norte tome las acciones globales, las acciones radicales. Ellos pueden ser más radicales, como lo decía Rob. En Ecuador o en Argentina no es muy seguro llevar a cabo la desobediencia civil. Sí se les invita a hacerlo, pero en Ecuador y en el sur global puede tratar de movilizar la mayor cantidad de personas posibles, y esa imagen, esa visión será mostrada en el global norte, y ellos van a considerar, bueno, si usted es de XR y está llevando a cabo desobediencia civil, haga esto, haga otras acciones disruptivas para que nuestra lucha sea visible y para que se escuche en los medios sociales. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ahora terminar a tiempo porque nuestros traductores solamente están disponibles por 1 hora. Le paso la palabra a Sony y gracias a todos por haber participado. Hay un email para todos los que quieran estar en contacto con nosotros. Para algunas de las personas que tal vez están confundidos con respecto a lo que Esteban dice, a dejar que el norte tome las acciones, vamos a darle la perspectiva. No tenemos el privilegio de ser blancos como en el norte global. Nuestras actividades deben realizarse considerando la seguridad. Esto es muy importante. También debemos ocupar, en la medida en que sea posible, no solamente pasar por los lugares, tenemos que ocupar, causar disrupción. Cuídense todos. Me inspiró realmente la entrega de Rob, muy poética. Rob, esto es para ti. La cooperación es importante, hay que ver la necesidad, hay que ver la rodilla en el cuello. Necesitamos libertad. Activistas, madres, hijos, trabajadores, gracias. Es momento de detener el problema. No podemos respirar. Únanse a nosotros. Es importante ahora mantener las rodillas de los cuellos. Gracias. Ahora también quiero invitar a los intérpretes Rogelia y Camilo, por favor, enciendan sus cámaras y vamos a darles aplausos por su maravilloso trabajo. No sería posible sin su trabajo. Muchas gracias, Rogelia y Camilo, todos los que están aquí.
Por favor, manden a Esteban un mensaje si quieren estar incluidos en nuestros chats. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.